94 y 69 UHF. Buenos días, amigos televidentes. El programa de hoy, como siempre, Inespre TV, un programa diseñado para el sector agropecuario. Dentro de las opciones que tenemos para hablar del tema agropecuario, son muchos. Y por ser un sector tan importante para la República Dominicana, pues siempre tenemos las alternativas, las informaciones vitales para ustedes en Inespre TV. En la semana pasada han habido algunas actividades importantes y sobre eso vamos a conversar con ustedes. Bien, en las actividades que tenemos, que tiene Inespre en la próxima semana, vamos a tratar de informarles que constantemente en todas las regiones del país, cada semana funcionan mercados importantes del Inespre, llevándole alimentos del agro nacional a la población, sobre todo en estos momentos donde tenemos prácticamente una emergencia que cada día está apretando más, porque el tema del agua es un tema vital. Es un tema vital y hay problemas, serios problemas con la sequía. Eso tiene ya preocupado al sector agropecuario y a todo el mundo, porque nos damos cuenta cada año de que el tema de la lluvia, el tema de la sequía, es un tema que cada vez hay que mantenerlo, ponerlo con mayor cuidado. Hay que manejarlo con mayor cuidado porque, tal como ya se conoce, el agua es vida y nos está cobrando ya muchas vidas. Hay una cantidad de animales, especialmente el ganado, que está siendo víctima de los efectos de la sequía en las regiones más áridas del país. Eso es un tema de mucha importancia, es un tema que nos pone a reflexionar sobre diversos detalles, como son el tema de las presas, los embalses, lo que no hemos hecho en relación a preservación y administración de agua durante años, lo que hay que hacer, lo que no se está haciendo, lo que se va a hacer. Dentro de todas estas preguntas, hay algunas que tienen que convertirse en soluciones. Pero para eso vamos, dentro de unos minutos,
hablar con una persona que es una autoridad en materia de agua en la República Dominicana. Hablaremos con él en un gran espacio del programa por considerar la importancia, la necesidad, la urgencia. Lo hicimos levantarse temprano en el día de hoy porque de verdad que necesitamos su voz y necesitamos su voz temprano. Se trata de el ingeniero Gilberto Reynoso, quien como autoridad técnica del país es un hombre acreditado y vamos dentro de unos minutos a hablar con él sobre este tema del agua. Así que no se lo pierdan porque ya hicimos una síntesis de lo que es el ingeniero Reynoso. Pero mientras tanto, vamos a ver si tenemos con los muchachos, los técnicos, el tema de la programación del INESPRE para esta semana. Si no, seguimos con el tema del agua, pero todavía no lo tienen y entonces pues sí, vamos a conversar, vamos a empezar a hablar con el ingeniero Reynoso. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Marco. Un placer de estar contigo tempranito en la mañana y sobre todo para tratar de llevar algunas orientaciones, informaciones sobre el tema más preocupante que tiene el país, que es la situación de la escasez de agua debido a la falta de lluvia que ha ocurrido en los últimos meses, prácticamente lo que va de año. Ha llovido un poco en la capital dominicana, pero en la mayoría de las regiones del país, sobre todo en la parte alta de las cuencas de los ríos, las precipitaciones han estado ausentes. Qué bien, Gilberto, de tenerte aquí. El placer es nuestro, porque sabemos de tu calidad profesional y además de eso, pues, porque estamos en ese momento, en el momento del agua, el momento de tu especialidad y hay que orientar a todo ciudadano y entender que no se trata de un problema simple, sino de un problema preocupante porque la falta de agua nos conduce a otras consecuencias que es un riesgo. ¿Qué puede ocurrir, Gilberto, con una extrema falta de agua en términos humanos, en términos productivos, en términos ganaderos, en fin? ¿Cuáles son los síntomas que podrían presentarse ante una crisis prolongada del agua? Bueno, Marco, primero informar un poco sobre dónde se inicia el tema de las sequías o que conduce a la escasez de agua. O sea, el país está dividida en 6 regiones hidrográficas, que cada una de ellas abarca una cuenca de un río principal. Tenemos la de Yaque del Norte, que abarca todo de Santiago hasta Dajabón, Montecristi, Valverde Mao, Santiago Rodríguez. Tenemos en el mismo norte la cuenca atlántica, que es todo Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Samaná. Tenemos el Yuna en el Cibao Central. Tenemos el Yaque del Sur, en la parte sur del país, que es todo Azua, Barahona, San Juan, Bauruco, Independencia, Pedernales. Y tenemos la cuenca hidrográfica del este, que va desde el río Osama hasta
Higüey, Yo toda esa tengo zona. entendido que son las más pobres porque son las que más menos tratamiento administrativo se le ha dado durante años. Sí, hay regiones de estas en que las inversiones históricas no han sido la adecuadas para aprovechar, para garantizar la seguridad hídrica del país. Entonces, en estas regiones, cada región de estas tiene un comportamiento diferente en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, por varias razones. Algunas de ellas, su especialidad o su especificación en cuanto al uso de recursos es para la producción de comida, de alimentos bajo riego, como es el caso del Yaque del Norte, donde un área de más de 1 millón de hectáreas se dedica a la producción de banano para la exportación, de arroz, limones y otros cultivos. Y en esa misma región hay áreas dedicadas a la ganadería, como es el caso de la provincia de Santiago Rodríguez. En otras regiones, por ejemplo, en el este, ya el problema no es de área cultivable, agua para el cultivo, sino agua para atender las necesidades, por ejemplo, de los hoteles o del consumo humano. Necesidades humanas. Cada región con una escasez de agua tiene una reacción y un comportamiento diferente. Lamentablemente es recurrente el tema de la sequía que ha afectado históricamente a la región Yaque del Norte, sobre todo hacia el noroeste. La provincia de Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón y Valverde Mau son las más afectadas. Y otras regiones en el Yaque del Sur, el caso de Azua, San Juan, Bauruco, Independencia y Barahona, son las más afectadas. En esta falta de lluvia que ha generado una falta de agua a la vez, en la región Yaque del Norte comenzó, debido a la falta de agua, con un impacto muy fuerte en la producción ganadera en la provincia de Santiago Rodríguez y parte de Dajabón. Y al prolongarse la sequía, al bajar los caudales en el río Yaque del Norte, con pocos almacenamientos en la presa, en el complejo de presa Tavera Bao, entonces los cultivos también se han visto afectados, básicamente el arroz. La gente, Gilberto, a veces me dice, porque hablamos mucho del tema, lo tocamos y me dice, pero ¿cómo es eso que usted habla de almacenamiento de agua? Y en realidad uno no sabe, yo no sé cómo explicarle en los detalles, porque la gente no es un tema común, a pesar de que debía serlo, pero la gente no tiene la educación suficiente sobre el tema del agua y su manejo. ¿Cómo se almacena el agua? Mira, la garantía de recursos hídricos de un país comienza precisamente por eso, por la capacidad que tenga de regular y almacenar el agua. Entonces, en ese primer nivel de almacenamiento están las presas. Y las presas en los ríos principales, en este caso del Yaque del Norte y Bao, los almacenamientos principales se dan en ese complejo. La presa de Tavera, que viene almacenando y regulando la corriente del río Yaque desde su puesta en operación en 1973. Ahí están el principal escenario para el almacenamiento. Ese Taveras. Ese Tavera y Bao, que están interconectadas. Tavera regula, almacena el agua que fluye por el río Yaque del Norte y Bao la que fluye por el río Bao. Y a la vez entonces las dos están interconectadas y funcionan como una sola unidad de almacenamiento. Ese es el principal almacén de agua del país. En esa región de Yaque del Norte. En la región de Yaque del Norte. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Yuna, ese almacén, el más grande del país, que es la presa de Atillo. Ese entonces regula y almacena la corriente del río Yuna para regar todo su campo de arroz en la parte baja del Yuna.
y parte del Cibao Central. Supongamos que tenemos toda esa parte de las presas están llenas. El nivel de consumo de la región, incluso racionado, ¿qué tiempo nos dura ese almacén de agua en el sentido de para poder paliar de manera regular la situación? Sí, esa pregunta tuya nos lleva al segundo nivel de garantía de los recursos hídricos, que es la eficiencia con que usamos esa agua almacenada. En el riego, en la irrigación, por el método en que se utiliza el agua, generalmente se tiende a perder una cantidad importante de recursos. La aplicación, la conducción en los canales y la aplicación por parte de los productores para regar su campo. Ahí se pierde bastante agua. En el caso del uso para consumo humano, en la conducción y en la distribución en las redes, también se pierde una gran cantidad. Si lográsemos manejar el agua, gestionar el agua, usar el agua, tanto en el sector agrícola como en el consumo humano, con niveles de eficiencia elevados, entonces esa agua que se almacena en la presa, indudablemente que estaría más tiempo a disposición de los usos, tanto en agricultura como en consumo humano, porque perdemos menos y tenemos entonces más reserva en los embalses. Ese es uno de los elementos que históricamente ha afectado en la gestión, el aprovechamiento adecuado del agua en República Dominicana. Las pérdidas que ocurren en estos dos sectores. El Yaque del Norte, toda esa región del Yaque del Norte, desde Santiago, Montecristi, Valverde Mao, Santiago Rodríguez, tiene una pérdida importante en el uso agrícola. Estamos hablando en el orden de más del 60%, es decir, del agua que tenemos almacenada en Tavera Bao, cuando se le entrega por los canales a los productores, entonces comienzan a haber pérdidas importantes. Si eso no ocurriera, como comentaba, como decía, tendríamos más agua almacenada en Tavera Bao para hacerle frente a eventuales sequías que puedan ocurrir, como es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos hablando que hay una aproximación de pérdida de un 60% del agua ya capturada, ya ¿no? Almacenada en la presa. Ya almacenada. Cuando se entrega, corre por los canales y se le entrega a los productores para utilizarla en el riego de su cultivo. Lo que nos dice que es una vez y media más de la que aprovechamos. Exactamente. La tenemos de pérdida. Exactamente. Hoy podríamos decir que el agua que está faltando en zonas como la Mata de Santa Cruz, en Valverde Mao, en Villa Vázquez, y que comienza a faltar en el Cibao Central. Esa agua que hoy nos está faltando es el agua que hemos perdido en los meses anteriores cuando había agua. Por eso yo digo y recomiendo que la sequía hay que enfrentarla cuando tenemos agua. Cuando tenemos agua en la presa. Ahí es el momento de comenzar con los programas de prepararnos para la sequía, que no son la sequía en esas regiones y en el país, no es un elemento nuevo ni desconocido. Es cíclico, ¿no? Cada año tenemos igual o con mayor intensidad y más prolongada. Y entonces ante eso es lo que tenemos que prepararnos para mitigar los efectos de la sequía cuando tenemos agua. Bien. Ingeniero, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos vamos a continuar con el tema, porque de verdad es que además de que el tema nos preocupa, sus explicaciones son sumamente edificantes, y hoy
tenemos la suerte de tenerlo a usted aquí y queremos aprovecharlo al máximo. Vamos a la pausa, señor director. Monte Grande es fuente de vida, porque además de agua, generará 2.500 empleos directos y 1.500 indirectos. Beneficiará a 12.500 productores agrícolas con desarrollo sostenible. Irrigará 400.000 tareas para mejorar riego por goteo y tuberías, así como 305.000 tareas nuevas. Renace la esperanza en el sur. Monte Grande avanza. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Estábamos en el aire. De todas maneras, vamos a aprovechar para darle al público cuáles son las actividades que tiene el INESPRE en esta semana. Adelante, señor director. Algunas actividades, si la tienen lista, me avisan, y si no, pues pasamos para seguir conversando, porque vamos a hacer un pequeño detalle para seguir conversando con nuestro invitado. Bueno, parece que no tienen listas las actividades. Vamos a aprovechar para seguir hablando con el ingeniero Gilberto Reynoso. Ingeniero, la gente realmente entiende que la única forma es manejarnos con el tema de las presas, y que las presas son todo aquellas grandes construcciones que vemos, que se anuncian y que algunos visitamos para ver esa gran obra de la ingeniería hidráulica. Pero ¿cuáles otras modalidades podemos utilizar para ayudar y a veces con efectividad el tema del almacenamiento del agua? Mira, aparte de las obras grandes, como mencionaste, de las presas, la disponibilidad de agua, todos podemos contribuir a que haya más agua disponible. El agua es un recurso que siempre está en movimiento, producto de la fuerza que actúan sobre ella, la gravedad y la energía solar. Son dos elementos que hacen que el agua se mantenga en constante, no importa dónde esté. Tú llenas este vaso, esa taza de agua, la dejas ahí y en tiempo, si la pones al sol, prácticamente en pocas horas desaparece el agua, se ha evaporado por efecto de la energía.
Si la pone en cualquier superficie se mueve hacia abajo o para los lados por efecto de la fuerza de gravedad. En todos estos elementos interviene y entra lo que se llama el ciclo hidrológico. Es el proceso por el cual el agua está continuamente moviéndose, se evapora, se condensa en la nube, precipita, se infiltra, vuelve y asciende y está en continuo movimiento. Es una especie de reciclaje que el agua... Es una especie de reciclaje. Algunos autores dicen, los españoles dicen, sobre todo los españoles, que todavía no estamos bebiendo las orinas de Colón. O sea, pues se ha ido reciclando todo el tiempo. El agua no se destruye, sino cambia de posición producto de estas aguas. Entonces, si entendemos el ciclo hidrológico, nosotros todos podemos y debemos contribuir a que haya más agua a disposición de nosotros, no gastando lo que tenemos almacenado. En la capital, por ejemplo, la cisterna, la CAS hace un esfuerzo tremendo, llena toda la cisterna. Entonces utilicemos el agua de la cisterna que tenemos. Esas son como las pequeñas presas que tenemos en cada casa. También el consumidor, el usuario doméstico, se registra, se ha cuantificado la cantidad de agua que desperdiciamos. Se estima entre un 45 y un 52%. Es decir, el agua casi... que ya sale del sitio de captación, va a la planta de tratamiento para potabilizarla, la conduce por tubería a tu casa. A mi cisterna, a en tu este cisterna, caso. A tu presa, tanque, que la mi cisterna. presa, que la cisterna. Y de tu cisterna, generalmente la gente la sube a un tinaco, arriba en el techo que colocan para que le llegue entonces por gravedad, para bañarse con placidez. Entonces la gente tiene una tendencia en los hogares, como tiene esa agua ahí a disposición, abre la llave, el grifo de su llave, se enjabona cantando, interpreta unas canciones y tal, y ese grifo es abierto botando agua. Lo mismo hacen nuestra esposa y tal en la cocina, abren los grifos, cantan sus canciones, se pasean por aquí y el agua fluyendo. Y lo mismo se hacen en los lavaderos, regando el jardín. Entonces debemos entender que en situaciones como esta, eso no debe suceder. Cuando abro la llave, debo abrirla por el tiempo necesario para llenar o hacer la actividad que estoy haciendo. Inmediatamente cerrarla, no dejar grifos, llaves abiertas y no utilizarla en otras actividades que no sean las imprescindibles en el quehacer diario en el hogar. Porque esa agua que botamos hoy es la que mañana temprano nos va a faltar. Eso, a pesar de que hay algunas promociones educativas de la CAS sobre el ahorro de agua y se habla mucho realmente, pero como que hace falta una verdadera campaña educativa que debe ser casi permanente, diría yo, hogar por hogares en la República Dominicana. Ahí hay dos acciones, Marcos, que hay que poner en vigencia. Además de la campaña de concienciación y capacitación a la gente, hay que poner en vigencia la ley de agua y aplicar tarifas. El agua tiene un costo, tiene un valor. Y a la CAS, por ejemplo, le cuesta traer 1 metro cúbico de Valdencia a Santo Domingo, pasando por la planta de tratamiento y llegando aquí, de 30 pesos el metro cúbico y la vende a 6 pesos el metro cúbico. Y la gente a 6 pesos el metro cúbico, entonces, lo que hace es que la bota. Entonces tenemos que aplicar con rigurosidad la ley. Y los medios adecuados que incentiven el ahorro de agua. Hay un elemento muy serio en eso que usted señala, de el costo que trae de traer el agua desde la presa. Ahí implica, además del costo, se debe perder
una parte del agua, ¿no? Y entonces pagamos los servicios muy baratos. Por eso tenemos la opción de desperdiciar en demasía el agua. Claro, hay un dicho popular, lo que no te cuesta, hagámosle fiesta. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para ver, hay un pequeño trabajo que realizamos sobre, de nuestra imaginación, sobre el tema del agua. Vamos a ver si lo tienen por ahí y después de la pausa vamos a tratar de mostrarlo a nuestros amigos televidentes. Pausamos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Monte Grande es fuente de vida, porque además de agua, generará 2.500 empleos directos y 1.500 indirectos. Beneficiará a 12.500 productores agrícolas con desarrollo sostenible. Irrigará 400.000 tareas para mejorar riego por goteo y tuberías, así como 305.000 tareas nuevas. Renace la esperanza en el sur. Monte Grande avanza. Señores, estamos conversando detalles importantísimos con el ingeniero Gilberto Reynoso y le vamos a preguntar, ingeniero, aquí la gente tiene un recuerdo de, y decía, no sé cómo técnicamente expresarse, lo decía, hay que inyectar las nubes para que llueva, y en alguna época habían unos aviones que se decía que estaban inyectando las nubes. ¿Qué es eso? Bueno, tuvimos una sequía en el país en el año que duró más o menos 3 años. Fueron 3 años muy secos. 93, 94, 1993, 1994 y 1995. A la sazón, yo estaba en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el director de esa ocasión elaboramos un programa de inyección de nubes. A ver si movíamos a la producción de lluvia, ¿no? Eso consiste en lo siguiente. Un avión se carga con yoduro de plata y el yoduro de plata lo subíamos a la nube, ¿no? Con nubes que tuvieran un alto contenido de humedad o contenido de humedad importante, que es un dato esencial para que se precipite. Entonces se le inyecta dentro de la nube, se aperja yoduro de plata. El yoduro de plata, la gota de agua se adhieren
a la molécula de yoduro de plata y lo hace más pesado. Y se van conectando una con otra. Y entonces una nube que tenía este tamaño, de repente se van juntando, forman una gran nube, se condensa y por efecto de la condensación y de la gravedad comienza a llover. O sea, ahí a esa altura la gravedad no soporta el peso y entonces se precipita. Exactamente. Se condensa la nube, la humedad en la nube, y por su propio peso cae. Tiene un elemento en contra, podríamos decir, son los vientos, porque posiblemente o posiblemente no ocurre, y nos ocurrió con mucha frecuencia, que bombardeábamos una nube sobre la capital, venía un chorro de viento y nos la movía al mar, y llovía en el mar. Llovía en el mar. Entonces eso pasa con los territorios pequeños. En Estados Unidos bombardean en el centro del país y nunca sale la nube de territorio por el tamaño, ¿no? Sí. Pero nosotros como pequeños, territorio pequeño, tenemos ese efecto que muchas veces es contrario para lograr que se llueva dentro del territorio. Al fin y al cabo, este programa que lo llevamos, lo evaluamos con un alto nivel de positividad, porque logramos que en algunas regiones lloviera, ¿no? Eso ocurrió en los años 90. 93, 94, 95, ese periodo seco de ese... Sí. Naturalmente se había utilizado ya antes ese tipo de... En otros países sí. Bueno, aquí la Corporación Eléctrica Dominicana había utilizado, pero con bombardeo, pero con otro tipo. El bombardeo que ellos utilizaron era quemando el yoduro de plata en tierra. Tenían 3 puntos específicos. Uno en Pimentel, en la zona del Cibao Central, otro en el 15 de Asua, y otro estaba, me parece, no mal recuerdo, en el noroeste. Entonces era permanente. Eso era una lámpara quemando yoduro de plata, y ese yoduro de plata, el gas que emite era que subía y se juntaba en altura con la nube. En altura con la nube. Bien, vamos a ver si tenemos, haciendo un pequeño, si tenemos la oferta de esta semana del INESPRE. Vamos a ver, señor director. Boletín informativo, mercados de productores del INESPRE. Hoy, viernes 15 de marzo, estamos ubicados en San Cristóbal, en la calle principal de Conani, en el parque al lado del Instituto de la Piel. Este sábado 16, estamos ubicados en la avenida Venezuela, frente a los transformadores, local del INESPRE. Como también estamos ubicados en Villamella, en la Hacienda Estrella, en la calle principal número 202. Y como los mercados de INESPRE tienen presencia a nivel nacional, no se nos puede quedar la región este del país. En la región este estamos en San Pedro de Macorís en 2 localidades, en la carretera Mella, kilómetro 13,5, asimismo en el Ingenio Quisqueya, en el Parque Central. También estamos en La Romana, en El Ceibo y en Higüey. Los mercados de productores también estarán en la región sur del país. Estamos ubicados en San Cristóbal, en el municipio Canastica, en La Cancha, así como también en San José de Ocoa, en Asua, en Barahona, en San Juan de la Maguana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, inespre.gov. Bien, señores, ahí están los lugares donde el INESPRE tiene presencia en todo el territorio nacional. Por región, en todas las regiones, el INESPRE está presente. Lo único que no tiene INESPRE en venta es el agua, porque el agua es un recurso tan natural y que va a depender ya de otra... Bueno, vende productos. Vende productos. Y vende agua. Bueno, exactamente. El agua se vende el producto.
Ingeniero, nosotros preparamos un pequeñito reportaje. Vamos a ver si lo tienen listo para que dentro de esa posibilidad podamos explicar algunos detalles. Señor director. Curso agua. La vida en la Tierra sería imposible. Cerca del 70% de la superficie del planeta está cubierta de agua. La mayor cantidad se encuentra en los glaciares y capas de hielo, con mayor incidencia en las regiones polares. En cada territorio habitable las autoridades se encargan de gestionar el uso de este recurso, disponiendo los porcentajes para cada renglón de consumo. La República Dominicana tiene serio desafío relacionado a la producción y el uso del agua. En República Dominicana existen varias instituciones que manejan el sector agua, entre estas el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, la Oficina Nacional de Meteorología ONAMET, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como las diferentes corporaciones de acueductos. Cada una de estas dependencias estatales cumple funciones específicas, aunque no siempre sirven con la eficiencia que la población demanda. En periodos de sequía suelen reunirse para determinar los porcentajes disponibles en las presas, diques y ríos, con los que se suple a los diferentes renglones de consumo, población, agricultura y generación de energía. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI fue creado mediante la Ley número 6 del 8 de septiembre de 1965. Esa ley establece que esta entidad es la máxima autoridad estatal para la construcción de presas, canales de riego y obras de infraestructuras hidráulicas a nivel nacional. El INDRI planifica, coordina y dirige junto a las demás instituciones del sector agua el uso adecuado de este imprescindible recurso para satisfacer las diferentes necesidades del quehacer diario en cada comunidad. Esta institución tiene la responsabilidad de manejar la adecuación de los ríos y cauces en coordinación con los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para disminuir los posibles daños cuando ocurren las precipitaciones atmosféricas. El país cuenta con 34 presas entre pequeñas y grandes, las cuales tienen una capacidad de almacenamiento estático de 2.191.39 millones de metros cúbicos de agua. El 80% es destinado para la agricultura y el 20% es enviado a los acueductos ubicados en sus zonas de influencia. 15 de estas presas operan de manera activa, es decir, son utilizadas en los sistemas de riego para suplir a los acueductos y la generación de energía. A las demás se les da un uso parcial. Existen 288 canales de riego, con una derivación promedio diaria de entre 150 a 200 metros cúbicos por segundo. Esto representa un flujo anual de 5,600 millones de metros cúbicos. República Dominicana tiene 7 corporaciones de acueductos y alcantarillados, las cuales administran la distribución y posterior facturación del agua que consume la población en su área de influencia. Bien, ingeniero, ahí tratamos producción, algunas cosas. Consideramos que hay algunos datos que no son precisos. Podríamos darle una pincelada a algunos de los detalles que hemos dicho ahí. Sí, es buena la información en sentido general que se presenta, buena porque contribuye a educar a la población. En cuanto a las cifras, siempre como sucede cuando hablamos cuando cuantificamos la cosa, que podemos tener algunas inexactitudes. El caso de la distribución del agua, para el consumo humano, ahora mismo en República Dominicana estamos utilizando alrededor de un 12%. Para la agricultura, el dato es más o menos así, estamos alrededor de un 80-82%. Y para caudales ecológicos,
que aunque parezca un poco extraño, ¿no? Para alguna gente diría, bueno, ¿y por qué dejar caudales en los ríos? Pero realmente el caudal ecológico en muchas leyes de agua del mundo es tan obligatorio como es el agua para el consumo humano o para la agricultura. ¿Por qué? Porque los ríos son entes vivos, tienen vida, contribuyen a que la población disfrute en los ríos, sirven como medio de transporte, sí, tienen un servicio ambiental invaluable el río. Los ríos se enferman y habría que llevarle el médico en ese caso. Los ríos se enferman, como es el caso nuestro. Tenemos 100% de los ríos enfermos, muchos de ellos en estado agónico. Caso Yaque del Norte, caso Osama, caso Iguamo, Yuna. Tenemos ríos que su recuperación lleva mucho tiempo y muchos recursos para volverlo a hacer. El Yaque del Norte, para volverle a hacer lo que era el Yaque del Norte en la década de los 70, hay que hacer grandes inversiones, pero es obligatorio, porque el Yaque del Norte, ahí tuve yo la oportunidad, iniciándome todavía como estudiante, éramos estudiantes, y ahí aprendimos a medir la corriente en los ríos. Y recuerdo, como ahora, que entrábamos al río y no queríamos salir. Iban de la capital de Santo Domingo, hacían excursiones. Como hacen excursiones para ir a Boca Chica, las excursiones le hacían mayoría a las aguas cristalinas del río Yaque del Norte. Sin embargo, hoy nadie se le ocurre poner un pie en el río Yaque. ¿Cuáles son los factores fundamentales que inciden en la contaminación? La descarga de aguas residuales no tratadas es el elemento que ha acabado con la vida, con la calidad de agua de nuestros ríos. Principalmente la descarga de agua que salen de los hogares, que descargan en esos cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento. Otra descarga que hacen las industrias, que hace el público en sentido general, sobre el río, considerando que los ríos son como una especie de vertedero. Y la gente tiene el concepto, el criterio de que la corriente del río todo se lo lleva. Y por eso, observa que en la carretera, cuando hay cruce de río, cualquier carretera dominicana, en la proximidad hay una cantidad inmensa de plástico. Pues la gente que va, por ejemplo, al sur, se paran, el guagüero se para en un parador, compra lo que se lleva a comer y se lleva la fundita con el plástico hasta que llega al río, al cruce del río, y ahí lo deposita. Como este es el vertedero. Este es el vertedero. Entonces hemos acabado con una cosa vital para el equilibrio y la salud medioambiental, que es los ríos nuestros. Hay, por ejemplo, el tema de las presas nos queda pendiente entre las grandes presas, la pequeña presa. ¿Qué son las pequeñas presas? Oímos hablar de embalse o lagunas, etcétera. ¿Cómo se hacen? ¿Qué factibilidad tienen en la República Dominicana y su costo comparativo? La pequeña presa es la misma presa grande, pero de menor dimensiones, menos altura, y con menos altura, menos capacidad de almacenamiento. De esto influye directamente en el costo de la obra, ¿no? Una presa de menos altura, menos longitud de muro, tiene un costo mucho menor que una presa grande, que esa misma presa si fuera grande, claro, pero tiene mucho menos capacidad de almacenamiento. Para República Dominicana, que es una región con gran parte de su territorio montañoso, la pequeña y mediana presa es uno de los elementos importantes hacia el futuro, hacer para aumentar la regulación de las corrientes superficiales de agua.
Hay países, y esa fue una de las políticas del gobierno de Fidel Castro en Cuba, que llenó a Cuba de pequeñas presas. Cuba tiene menos agua que República Dominicana. Mucho menos, ¿no? Pero tiene más almacenamiento que República Dominicana, sobre todo medianos y pequeños. La política de Fidel fue pequeños almacenamientos con tractores, una corriente sin muchos elementos que complicaran y aumentaran los costos. Viene una corriente fuerte, lo lleva, al otro día la repone un tractor. Esa es la presa de tierra, la Esa llamada es presa de tierra y presa pequeña, mediana presa. España, tú vuelas en el territorio español y todo aquello parece como un espejo de agua. Espejo, como si tuviera piscina conectado. España es uno de los países que tiene más regulación y almacenamiento de sus aguas y tiene problemas en términos comparativos con República Dominicana. España también es más seca que República Dominicana, pero tiene mucho más regulación. Nosotros tenemos, de todo el agua que tenemos circulando en los ríos, tenemos capacidad de almacenar más o menos entre un 9 y un 10%. México, por ejemplo, ¿cuál es lo ideal? Un 40, o lo ideal que un país debe llegar por lo menos al 40%. México tiene un 40%. Se aproxima más o menos. Y España anda ya arriba de los 40. Por eso es que México es una potencia hídrica, ¿no? Sí, sí. Aunque tiene regiones secas, pero le hace frente. Fíjate que en la sequía en México, ahora mismo, el año pasado tuvieron un periodo seco, pero sortean esa situación porque tienen más almacenamiento. ¿Cuántas presas, aparte de las 30 y tanto, 34, cuántas presas se necesita tener aquí para establecer un equilibrio? Presas grandes creo que deben quedar como unas 4 o 5. Yo no soy más, no abogo por más presas, que no sean esas las que nos quedan. Amina, Guayubín, que están en proceso, el señor presidente ha ordenado la construcción de la presa de Guayubín para mitigar los efectos de la sequía en la provincia de Santiago Rodríguez. Nos queda Amina también, que es un afluente del Yaque del Norte, y varios sitios más. Pero lo importante, y creo que estamos ya en la fase final, es hacer gran esfuerzo para ahorrar lo que hoy perdemos, que es la única forma de enfrentar los periodos secos que parece que van a ser mucho más intensos cada vez más. El ahorro nos lleva a un acopio considerable que equilibraría el problema. Claro, si ahorramos, nos estamos ahorrando más del 60% del agua. Y es la forma más económica para también contribuir, ¿verdad? Claro, claro que sí. Entonces habría que invertir en la educación y el seguimiento de ese ahorro. Dos cosas fundamentales. Ahorro por un lado, preservar la calidad del recurso. No hacemos nada con tener agua en el río Sama que no la podemos utilizar porque está un río totalmente degradado. No hacemos nada con tener el Yaque del Norte con agua que no tiene valor de uso, porque nosotros mismos con nuestras acciones le hemos quitado la posibilidad de uso a las aguas de los ríos dominicanos. Entonces hay dos cosas, dos desafíos grandes que tiene este país en términos de recursos hídricos: preservar la calidad y aumentar la eficiencia de uso de recursos. Bien, Gilberto, en nombre del general Zorrilla Osuna, que es quien produce este programa a través del INESPRE, damos la gracia infinita por este valioso aporte que hace usted en el día de hoy y esperamos que no sea el último. Vamos a ver si lo espaciamos para que no tenga que levantarse tan temprano, pero esperamos siempre ávido sus orientaciones en esta materia. Gracias, muchas gracias. Bien, señores, ha sido una entrega más de INESPRE TV. Esperamos que ustedes valoren todas estas explicaciones y esperen con paciencia, pero
sométanse al ahorro del agua. Es un tema sumamente importante y vamos a hacer para hacer un llamado a todos los niveles de que el ahorro es la parte más económica del agua y es nuestra aliada para tener otro comportamiento de ese gran líquido que es parte de nuestra vida. Será hasta la próxima cuando estaremos con ustedes en una entrega más de Inespre TV. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. César Suárez Jr. presenta la magistral cantautora romántica, la imponente y extraordinaria Cani García. Cani García, profunda y auténtica, autora de historias y poesías, presentando su nuevo espectáculo, Soy Yo Tour 2019, con una puesta en escena espectacular. Sábado 23 de marzo, Sala Principal, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Cani García en vivo. Será una noche inolvidable y solo de éxitos. Boletas a la venta ya. Información 809-227-1344. Invita a Plaza Lama, la supertienda. La actuación de los dominicanos en Grandes Ligas.